Imagine un pasado lejano, envuelto en misterio y oscuridad, donde la humanidad vivía de formas inimaginables. ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de que, antes del diluvio, gigantes vagaban por la Tierra y la gente vivía durante casi un milenio? Hay evidencia de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos y tecnología tan avanzados que fueron completamente borradas de la historia. La Biblia menciona enigmáticamente este periodo olvidado, revelando la existencia de los Nefilim, seres nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos seres extraordinarios caminaron entre nosotros mientras las sociedades crecían sin límites, solo para perderse en su propia decadencia. Sin embargo, esta era de grandeza también estuvo marcada por una corrupción sin precedentes que llevó a la humanidad por un camino irreversible de decadencia. Luego vino el diluvio. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Por qué tanta información sobre este periodo parece oculta? Hoy exploraremos este enigma y revelaremos verdades impresionantes sobre la degradación de la humanidad, la existencia de gigantes antes del diluvio, la posible pérdida de conocimiento avanzado, las advertencias ignoradas de Noé y, finalmente, el juicio divino que determinó el destino de esa civilización. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubras aquí podría transformar tu percepción del pasado e incluso del futuro. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video y no olvides suscribirte al canal para compartir este mensaje con más personas. Visualice un momento en que los cielos y la tierra estaban sumidos en la oscuridad, una oscuridad espiritual que corrompía todo a su alrededor. El mundo, creado en perfecta armonía por Dios, había sido tomado por una influencia maligna que envenenó los corazones de la humanidad. Lejos de la luz divina, la gente se hundió cada vez más en la inmoralidad y la violencia. Pero la amenaza iba más allá de los simples mortales, acechaba algo aún más aterrador. Seres colosales, llamados Nefilim, caminaron entre los hombres. No solo eran enormes en estatura, su presencia era suficiente para hacer temblar la tierra. Estos gigantes, temidos por todos, eran descendientes de ángeles caídos, conocidos como hijos de Dios, que desafiaron el orden divino y alteraron el destino de la humanidad. Estos seres no pertenecían enteramente a la tierra ni al cielo, sino que se movían entre ambos, portando un poder y una esencia que desafiaban todo entendimiento humano. Imaginemos criaturas de proporciones gigantescas, con una fuerza inimaginable, caminando entre los hombres, imponiendo su voluntad y sembrando destrucción por donde quiera que fueran. No eran simplemente seres físicos, su presencia causaba profundo terror, dejando huellas de miedo en cada pueblo y ciudad por donde pasaban. No eran simples gigantes, sino entidades monstruosas, con ojos que parecían reflejar el abismo mismo y almas tan corruptas como sus cuerpos. Su fuerza sobrehumana hacía inútil cualquier resistencia y sus hazañas se contaban en voz baja de generación en generación, aunque nadie se atrevía a desafiarlas. Las mismas leyes de la naturaleza parecían insignificantes ante ellos, y la fragilidad humana no representaba ninguna amenaza para estos colosos. Génesis 6:4 menciona a los Nefilim como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, pero ¿qué clase de heroísmo era este? Un legado marcado por el miedo, la tiranía y la destrucción, dejando un rastro de caos por donde pasaban. La Biblia nos da algunas pistas, pero lo que hay entre líneas es aún más aterrador. Estos seres no eran simples gigantes de carne y hueso, sino verdaderas afrentas al orden establecido por Dios. Dotado de un poder sobrenatural, surge la pregunta, ¿cuál fue el origen de esta fuerza? Como seres celestiales, los llamados hijos de Dios que descendieron a la tierra no se parecían a nada que la humanidad hubiera conocido jamás. Sin embargo, al rebelarse contra Dios, trajeron consigo un conocimiento corrupto, una sabiduría perversa que era más bien una maldición. Su monstruosa descendencia no fue el único legado de su desobediencia, su impacto resonó en toda la creación. El mundo mismo parecía haber sido alterado para apoyar esta distorsión del poder, a medida que el mal se extendía, transformando la tierra en un lugar irreconocible. Aún más aterrador es el hecho de que los Nefilim no estaban aislados. Con el tiempo, varias naciones comenzaron a aliarse con ellos, atraídas por la seducción del poder absoluto. Sin embargo, este pacto tuvo un coste, la pérdida de la esencia humana. Las sociedades que antes se guiaban por principios como la compasión y el respeto fueron paulatinamente dominadas por estas entidades, que impusieron su voluntad a través del miedo y la sumisión total.
El miedo a estas fuerzas sobrenaturales llevó a muchos a doblegarse sin resistencia y, poco a poco, se fueron borrando valores fundamentales. El amor dio paso a la tiranía, la sabiduría fue corrompida por la manipulación y el miedo se convirtió en la nueva forma de control. Pero, como ocurre con todo régimen basado en el poder absoluto, las alianzas empezaron a desmoronarse. El egoísmo y la ambición desenfrenada generaron disputas internas, traiciones y conflictos. Lo que una vez parecía una unión inquebrantable comenzó a desmoronarse a medida que los gigantes exigían más y más, lo que generó caos e inestabilidad. Atraída por promesas de poder e inmortalidad, la humanidad hizo un pacto con fuerzas oscuras, un compromiso que no podía deshacerse. Sin embargo, esta alianza tuvo un coste demasiado alto, tan devastador que llevó a la destrucción de todo lo que alguna vez fue bueno y puro. Detrás de escena de esta decadencia, estaba sucediendo algo aún más inquietante, un conocimiento avanzado que, en lugar de servir como una bendición para la humanidad, se convirtió en una terrible maldición. Aunque la Biblia no menciona directamente estos inventos, hay indicios de que, bajo la influencia de los Nefilim y los llamados hijos de Dios, la humanidad alcanzó un nivel de comprensión y habilidades mucho más allá de lo que podemos concebir. No se trataba solo de tecnología física, sino también de conocimiento espiritual y sobrenatural, capaz de desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Con este poder, era posible moldear los elementos, sanar, destruir e incluso manipular la esencia misma de la vida. Se pueden ver rastros de este conocimiento perdido en las impresionantes construcciones antiguas, grandiosos monumentos y ciudades construidas con una precisión y complejidad que desafían nuestra comprensión moderna. Hay evidencia de una ingeniería sorprendentemente avanzada, cuya precisión y complejidad parecen incompatibles con el conocimiento tecnológico atribuido al período antediluviano. Estructuras monumentales como pirámides, fortalezas y artefactos de impecable diseño geométrico sugieren un sofisticado dominio de las matemáticas, la astronomía e incluso la manipulación de fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Es como si las leyes naturales establecidas por Dios hubieran sido distorsionadas y utilizadas con fines egoístas y destructivos. Los Nepilim, con su sabiduría corrupta, habrían enseñado a los hombres a manipular fuerzas que nunca deberían haber sido controladas. Aunque el concepto de energía pueda parecer moderno, imaginemos una época en la que la humanidad ya sabía controlar el fuego, la electricidad e incluso la fuerza vital de los seres vivos. Este conocimiento, traído por entidades caídas, no fue utilizado para el bien, sino para subyugar y controlar. Se crearon máquinas de destrucción, armas capaces de desintegrar todo a su paso y artefactos que parecían desafiar incluso los poderes divinos. Estos inventos no eran meras herramientas, sino instrumentos de dominio absoluto sobre la naturaleza, como si los hombres, influenciados por los Nepilim, intentaran asumir el papel de dioses. Sin embargo, esta búsqueda desenfrenada de control tuvo un precio devastador. La propia creación se volvió contra estos experimentos, desencadenando perturbaciones cósmicas, catástrofes naturales y una ruptura del equilibrio del mundo, una ruptura tan profunda que llevó a la destrucción de los cimientos mismos de la existencia. El mundo se estaba desmoronando y lo que se había hecho ya no se podía deshacer. Pero lo más aterrador fue que las mismas criaturas que una vez habían sido obra de Dios habían sido alteradas y corrompidas. La humanidad no solo ha modificado la naturaleza, sino que también ha violado los límites de su propio cuerpo y alma. Los informes indicaron la existencia de experimentos oscuros, donde se crearon seres híbridos, desdibujando la línea entre lo humano y lo animal, lo natural y lo sobrenatural. Estas entidades, moldeadas por un conocimiento distorsionado, ya no eran creaciones divinas, sino aberraciones que reflejaban la decadencia de un mundo entregado a la perversidad y la rebelión. Por mucho que estas innovaciones prometieran riquezas y poder, el costo espiritual era incalculable. A medida que los Nepilim y sus seguidores avanzaron en la manipulación del mundo, la degradación moral de la humanidad se aceleró. Lo que una vez fue un regalo ha llegado a ser utilizado para la dominación, la opresión y la destrucción. Las máquinas y artefactos desarrollados bajo la influencia de los ángeles caídos se salieron de control, convirtiéndose en una plaga devastadora que consumió todo a su alrededor. A medida que los hombres se fueron exaltando cada vez más en su sed de poder, se hundieron cada vez más en el pecado. En lugar de traer progreso, esta tecnología precipitó la caída irreversible de esa civilización. Ante la destrucción de su creación,
Dios sabía que solo una purificación completa podría restaurar la tierra, que se había vuelto irreconocible. Pero la humanidad, cegada por su corrupción, no se dio cuenta de que su tiempo estaba llegando a su fin. El juicio divino, ya anunciado en las Escrituras, estaba a punto de cumplirse. Cuando el mal florece sin límites, la única forma de erradicarlo es mediante la destrucción completa. ¿Alguien podría escapar? ¿Quién tendría la fuerza para resistir el avance de estas fuerzas rebeldes? En medio del caos, surgió una chispa de esperanza: Noé, un hombre en un mundo devastado por malvado, pero que aún así representaba la última oportunidad de salvación para la humanidad. Aunque era un hombre común y corriente, su rectitud lo hacía diferente de los demás. Mientras todos a su alrededor cedieron ante la violencia y el pecado, Noé permaneció fiel a Dios. Él vio la oscuridad que lo rodeaba, pero se negó a ceder a la corrupción. Su fe no era solo una creencia vacía, sino que se manifestaba en cada una de sus acciones. Noé no se inclinó ante los Nefilim, ni fue seducido por el poder que corrompía a otros. En un mundo sumido en la maldad, él permaneció irreprensible, la excepción en medio del caos. Noé recibió una orden de Dios que desafiaba toda lógica humana: construir una enorme embarcación que pudiera resistir las aguas que vendrían. Dios le advirtió del diluvio inminente, un acontecimiento no solo catastrófico sino definitivo. No sería un simple diluvio, sino más bien un juicio divino que cubriría toda la tierra, erradicando la corrupción que se estaba extendiendo como una enfermedad incurable. Pero Noé no solo obedeció y comenzó a construir el arca, sino que también trató de advertir a quienes lo rodeaban. Con valentía, alzó su voz en medio del caos, llamando al arrepentimiento de la humanidad. Advirtió incansablemente que el tiempo se acababa y que la destrucción era inevitable. «Arrepentíos antes de que sea demasiado tarde», resonaron estas palabras, pero solo fueron recibidas con indiferencia y burla. Los Nefilim, en su fuerza y arrogancia, se rieron de él. El pueblo, tan inmerso en el pecado, no se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Sus advertencias fueron ignoradas, como un grito disipado por el viento de la tormenta que se acerca. Mientras todos los demás seguían sus deseos y placeres, Noé persistió, sin dudar. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero su fe permaneció inquebrantable. Noé comprendió que representaba la última esperanza para la humanidad. Aún solo, sin apoyo ni reconocimiento, se mantuvo firme, confiando en el propósito divino y cumpliendo su misión hasta el final. A medida que pasaban los años, el panorama se volvía cada vez más sombrío. El pecado se extendió como una epidemia y la violencia parecía ser el único lenguaje entendido por los hombres. Algunos, en un último destello de arrepentimiento, se acercaron a Noé buscando perdón, pero era demasiado tarde. El tiempo de la misericordia se estaba acabando y las puertas del arca estaban a punto de cerrarse. El juicio de Dios se acercaba con una fuerza irresistible, como un trueno que nadie podía contener. A pesar de esto, Noé no cesó en sus advertencias. Creía que así como el mal se había multiplicado, la justicia aún podía encontrar espacio para florecer. Tal vez, si hubiera una persona más justa, el destino podría ser diferente. Sin embargo, la gente lo veía como un lunático. Sus corazones estaban endurecidos, incapaces de ver o comprender la gravedad de lo que estaba por venir. Así que el día ha llegado. El arca fue terminada y Noé entró junto con su familia, los únicos justos que quedaban. Las puertas se cerraron y, sin previo aviso, el mundo fue invadido por el agua. La lluvia cayó de una manera nunca vista, la tierra tembló y el cielo cayó sobre los hombres. Los ríos crecieron como si quisieran tocar el cielo y las olas se tragaron todo lo que encontraron a su paso. Ya no había escapatoria. Noé era la última esperanza de la humanidad, pero ni siquiera él pudo salvar a todos. Él advirtió, lloró, insistió, pero los hombres prefirieron ignorarlo. Ahora las aguas estaban subiendo y el juicio divino era inevitable. El diluvio llegó como una pesadilla inesperada, borrando todo lo que existía y dejando solo un océano silencioso como testigo de la destrucción total. Aquellos que ignoraron las advertencias ahora enfrentaron las consecuencias de su desobediencia y corrupción. Sin embargo, el juicio de Dios, aunque severo, trajo consigo una nueva oportunidad.
El arca de Noé no era solo un refugio, sino un símbolo de un nuevo comienzo. Su supervivencia y la de su familia no solo fueron actos de misericordia divina, sino también una lección eterna. El mal nunca prevalecerá eternamente, y la justicia de Dios siempre se cumplirá, no importa quien intente ignorarla. La historia de Noé no es solo una historia del pasado, sino una advertencia que abarca generaciones. Ella nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que el tiempo para el arrepentimiento no es infinito. Hoy vivimos en tiempos de incertidumbre y decadencia, y quizá, como antes del diluvio, el juicio de Dios esté más cerca de lo que imaginamos. La gran pregunta es, ¿estamos prestando atención a las señales? ¿Estamos preparados para cambiar mientras aún estamos a tiempo? La historia de Noé, con toda su tragedia y esperanza, nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios a la transformación. La puerta del arca todavía está abierta para aquellos que buscan la redención, pero esperaremos hasta que caigan las primeras gotas de lluvia o tomaremos una decisión antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres saber más sobre los signos de los tiempos en que vivimos? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé y cómo se aplica a la actualidad? No olvides darle me gusta, compartir este mensaje con quienes necesitan escucharlo y suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a entender las verdades profundas de la Biblia y vivir conforme a la voluntad de Dios.